Sean bienvenidos a la historia incensurable. Luego de la considerablemente buena recepción que tuvo la parte anterior de este iceberg, y de haber superado y por bastante la meta de 15 likes, he decidido traerles la parte 2 del iceberg definitivo de dictadores. Antes que nada quiero agradecerles por haber superado los 50 suscriptores, en verdad se los agradezco mucho. Pero sin más preámbulo, empecemos con... Paul Kagame, es el actual presidente de la República de Ruanda, está en el asiento presidencial desde hace 24 años, empezando por sus cosas buenas, se ha dedicado a fortalecer la economía de Ruanda, que si bien sigue siendo un país pobre, poco a poco ha comenzado a crecer económicamente, así que posiblemente estemos ante un nuevo milagro económico. Ahora vamos con las cosas malas. Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, lo acusan de ser un dictador, esto debido a que siempre gana con más del 80% de los votos, censura a su oposición, y en general hace las cosas que muchos dictadores hacen o han hecho, aunque esto tendría cierta justificación entre comillas, ya que Ruanda, como todos los países africanos, se compone de diversos grupos étnicos, principalmente los Hutus y los Tutsis, que en el año 1994, provocaron una de las peores catástrofes humanitarias de la historia, donde cerca de 800.000 Tutsis fueron sacados de la existencia, y la economía se contrajo un 50%, para no hacer el cuento más largo, ese caso merece su propio video, por lo que, con la excusa o justificación de evitar otra catástrofe como esa, es que Kagame ha sido así de duro. Nursultan Nazarbayev, fue el presidente de la República de Kazajistán entre 1991 y 2019, estando casi 3 décadas en el máximo poder de su país. Si bien la economía de Kazajistán se mantuvo en un crecimiento moderado durante casi todo su mandato, entre los años 2014 y 2016, la economía se contrajo aproximadamente un 46%, esto derivado de la crisis petrolera de 2014, aunque aún así, si miras la ciudad de Astana, verás grandes edificios casi futuristas, lo cual significa que el país se ha modernizado bastante. Aún así, Nazarbayev no se salva de ser considerado un dictador, ya que de igual manera, su oposición era limitada y silenciada, los medios eran controlados por su hija, además de ganar siempre por más del 90% de los votos, algo que ya parece costumbre en las dictaduras, es decir, fingir una falsa democracia para no declararse como una dictadura. Nursultan no fue especialmente malvado, entonces, ¿por qué está aquí? Pues tanto por su gran mandato, como hacer algo que solo pocos dictadores se han atrevido en la historia, y eso es cambiarle el nombre a la capital del país por su propio nombre. Así es, Nazarbayev le cambió el nombre a la capital, anteriormente llamada Astana, para pasar a llamarse Nursultan. Esto ocurrió en 2019, aunque en 2022 se presentó un proyecto de ley para volver a renombrarla como Astana. Al final renunció al cargo en 2019. Espera un momento, si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita, para no perderte la tercera parte de este iceberg. Para subir la tercera parte, se requiere llegar a 20 likes, así que dale like por favor. Continuemos. Fulgencio Batista, fue un militar y dictador de Cuba, entre los años 1952 y 1959, como el 95% de los dictadores, accedió al poder después de orquestar un golpe de estado. Luego del golpe, suprimió la constitución, restableció la pena capital, que ya estaba prohibida por la constitución, abolió el poder legislativo, para reemplazarlo por una asamblea consultiva, donde todos los miembros eran elegidos por él. En 1954 organizó unas elecciones fraudulentas, para legitimar su gobierno, donde ganó por casi el 90% de los votos. Ya en 1955, volvió a restablecer la constitución, y el poder legislativo. Aún así, Cuba era un país relativamente próspero, aunque en esos años era conocido como el Casino de América. Además dije que era relativamente próspero, ya que la desigualdad social en la isla era enorme. El sueldo promedio mensual, en una familia cubana promedio en aquellos años, se encontraba en $24 mensuales.
El 43% del país era analfabeta, la corrupción, las mafias y demás cosas peligrosas eran el pan de cada día en Cuba, lo que provocó la Revolución Cubana en 1959, liderada por el ya muy conocido Fidel Castro, donde Batista fue derrocado, abandonando Cuba y yendo al exilio, para salir de este plano en 1973 en España, aunque este caso nos demuestra que el remedio fue peor que la enfermedad, porque los Castro no ayudaron mucho que digamos, hablaré de ellos después. Teodoro Obiang, es el actual presidente de la República de Guinea Ecuatorial, que como curiosidad, es el único país de África con el español como idioma oficial. Teodoro arribó al poder, luego de hacerle un golpe de estado a su tío, del que ya hablaremos después. Ese golpe de estado ocurrió en 1979, lo que quiere decir que ya tiene casi medio siglo en el poder, siendo el segundo líder que sin ser rey, ha estado más tiempo en el cargo presidencial, solo por detrás de Fidel Castro. Guinea Ecuatorial es actualmente uno de los países más ricos de África, con un PIB per cápita que es similar a países como Perú, y superior a países como Honduras, Guatemala o Paraguay, aunque esta riqueza proviene en su gran mayoría de ingresos por el petróleo, pero el pueblo de Guinea Ecuatorial no ve esa riqueza. El 70% de los ecuatoguineanos viven con menos de $1 al día, aunque aún así, se han construido carreteras, hospitales y demás infraestructura. Pero de igual manera, dado su enorme tiempo en el poder, el uso del fraude electoral, la represión contra cualquier disidencia, la enorme corrupción política, y militarización, son las razones, por las cuales a Teodoro se le considera un dictador. Alexander Lukashenko, es el actual presidente de la República de Bielorrusia, es considerado como el último dictador de Europa, ya que ha estado ininterrumpidamente en el poder desde 1994, su gobierno tiene como principales características, el fraude electoral en las elecciones, por ejemplo, en el año 2020 ganó por el 80% de los votos, la oposición lo considera un fraude electoral, lo que generó protestas en el país, que obviamente fueron reprimidas. Su modelo económico es el socialismo de mercado, similar al modelo económico chino, pero sin obviamente los mismos resultados. Es uno de los mayores aliados de Rusia en Europa, siendo considerado por los países occidentales como un títere de Putin. También, el encarcelamiento de opositores es común. Un ejemplo claro de esto fue que en el año 2021 mandó a desviar un avión de la aerolínea Ryanair, que volaba de Atenas a Vilna, lo obligó a aterrizar en Minsk, que es la capital del país, únicamente para capturar a un periodista que estaba en su contra, para después meterlo a la cárcel por 8 años. Si bien Bielorrusia es una dictadura, no es tan mal lugar para vivir, comparado con países africanos y algunos de Latinoamérica, claro, siempre y cuando no te dediques al periodismo o cosas similares. Georgios Papadopoulos, fue un dictador y militar griego, entre los años 1967 y 1973, como casi todos los dictadores militares, entró al poder mediante un golpe de estado. Luego de obtener el control de Grecia, se enfocó en promover el llamado panhelenismo, que es básicamente unir a todos los pueblos griegos en un solo estado. También desde el inicio de su gobierno, hasta 1974, se le denomina en la historiografía griega como el régimen de los coroneles. Comenzó a reprimir las libertades civiles y la disidencia política, esto obviamente para evitar su caída. Cualquier persona que estuviera en su contra, o fuera acusada de ello, era encarcelada, para posteriormente sacar una confesión de manera no muy amable, y en algunos casos era desvivida. En 1973, Papadopoulos abolió la monarquía en Grecia, aunque el rey Constantino II se había largado al exilio desde 1967, Papadopoulos se autoproclamó presidente de la República Helénica, e intentó legitimar su gobierno mediante unas elecciones, pero antes de que fueran celebradas, sufrió un golpe de estado que lo sacó del poder. Fue juzgado, y en primera instancia fue condenado a la pena capital, pero luego fue rebajada a cadena perpetua. Murió en prisión en el año 1999. Algo que destacar, es que fue agente de la CIA, por lo que su gobierno tuvo el apoyo del tío Sam.
Muammar al-Gaddafi fue un militar y dictador libio que gobernó su tierra desde 1969 hasta el año 2011, teniendo 42 años en el gobierno. Fue junto con Gamal Abdel Nasser, uno de los promotores del socialismo árabe y del panarabismo. Su gobierno fue denominado como la Gran Jamahiriyya Árabe Libia y Socialista, además de crear una nueva ideología política, denominada como Tercera Teoría Universal, que fue planteada en el llamado Libro Verde, escrito por él mismo. Su ideología no se definía ni como capitalista ni comunista, siendo un punto intermedio entre estas. Su mandato podría considerarse como un buen gobierno, ya que Libia llegó a ser el quinto país más rico de África en términos de PIB per cápita, se aumentó la alfabetización del 5% al 85%, la sanidad era completamente gratuita, de igual manera que la vivienda y la educación, concedió derechos a las mujeres, entre muchísimas otras cosas que hizo. Pero entonces, ¿por qué no está en el nivel 1 si fue tan bueno? Porque también hizo uso de grupos de terror como el IRA irlandés, o las FARC colombianas, para promover sus ideas, o simplemente para molestar a Occidente, patrocinando a casi cualquiera de estos grupos guerrilleros, o de terror en cualquier lugar del mundo, lo que le ganó el apodo de, el perro rabioso de Medio Oriente, además de tener acusaciones de que supuestamente le gustaban los niños. Ya se imaginarán qué manera. Su gobierno finalizó en 2011, durante la primavera árabe, que en Libia generó una revolución, patrocinada por Estados Unidos y Europa, donde los rebeldes acabaron con su existencia de una manera horrible. No puedo mostrar las imágenes, porque seguramente me tiran el video. Gaddafi merece su propio video, pero dejemos esto aquí.